Buenas tardes, ahora veremos la segunda parte del tema 10, que son los principios de planificación de centros turísticos. Habíamos dicho en la clase presencial que es de fundamental importancia para el caso nuestro, es decir, de Bolivia, tener que planificar el desarrollo del turismo utilizando esta metodología de centros turísticos, puesto que en el estudio de caso, cuando veíamos el plan de turismo de Bolivia 2015-2025, Bolivia te espera, en ese plan que es eminentemente enunciativo, ¿no? Entonces se establece que existen más del 90% de los atractivos turísticos en Bolivia se encuentran en el área rural. Eso significa que están localizados muy próximos o aledaños también a poblaciones rurales. Entonces, esta metodología de poder crear centros turísticos facilita grandemente a al desarrollo del turismo, puesto que los requerimientos en cuanto a instalaciones turísticas, infraestructuras, servicios básicos, etcétera, no son tan exigentes como tuviesen que ser para demandas de segmentos turísticos mucho más especializados, entre comillas, y que buscan destinos turísticos tal vez que sean demasiado muy competitivos, ¿no? En cambio, si la realidad nuestra es que la mayor parte de los atractivos turísticos se encuentran en el área rural, eso mismo haría de que, y hace lógicamente que eh, podamos aplicar la planificación de centros turísticos, como decíamos, y va a ser mucho más eh, posible, ¿no? En cuanto a la inversión pública que se requiere, como también a la inversión privada. Vamos a ver que para desarrollar servicios en centros turísticos, en algunos casos, pero no en todos, existen normas internacionales, ¿no? Eh, por ejemplo, hay normas internacionales que establecen, por ejemplo, para el caso de señalización turística. Entonces, hay y existen tipologías, ¿no? Y también, aquí vamos a ver las tipologías, es decir, los tipos y las normas
son las normas para las tipologías. Y aquí será la designación. Por ejemplo, si nosotros vemos una tipología con estas características, es el icono, entonces en la descripción dirá son iglesias, significa iglesias, y la relación de la tipología, descripción, dirá qué características debe tener esta señalización. Si, por ejemplo, este es un camino, entonces hay tipología a nivel internacional que, por ejemplo, aquí va a haber un letrero, una señalética, un letrero con la caracterización. Entonces, esto significa, mejor se va a ver con el camino yendo de norte a sur. Es decir, si nosotros estamos aquí manejando el auto, el carro, ¿no? Aquí hay un cartel de señalización, entonces no necesita ponerse el nombre. Automáticamente ya se sabe de que si hay como una cúpula y una cruz encima, significa que es una iglesia, ¿no? Pero estas características de la estructura, la altura del puntal, si va a ser la señalética en carteles de metal, si va a ser en carteles con estructura de plástico, si va a ser en bastidor de metal o va a ser de cemento. Entonces, justamente aquí se tienen que hacer las descripciones de esa tipología, ¿no? Y para esto decíamos, hay normas internacionales. Es lo mismo que cuando ustedes ven en una carretera la señalización, ¿no? Entonces, en la carretera vemos al frente unos letreros verdes, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, la ciudad. Ya, vamos a llegar a la población. Viacha, un letrero grande dice Viacha. Y siempre están en fondo verde, con letras blancas. Entonces, la norma internacional dice que tiene que tener fondo verde y letras blancas. Podrían ser fondos rojo y letras blancas o letras amarillas, pero no. La norma internacional establece que la señalización en carreteras, ¿no?, tiene también sus características. Lo mismo ocurre para el caso de la señalización turística. Entonces hay normas, tamaños de los letreros, características, después la simbología, ¿no? Será el tipo, será el símbolo, etcétera. En algunos casos se llaman tipología, son los tipos, y en otros casos llaman el símbolo, la simbología.
Por ejemplo, si nosotros vemos en el cartel una H, significa que hay un hotel. Y lo que se hace en las entonces, aquí también hay carteles más pequeños que nos ponen la distancia. Será 300 metros. Aquí será a 200 metros. Y aquí será a 100 metros. Entonces, mientras estamos conduciendo, nos muestran en este caso, los símbolos y la señalización turística. Puede ser hotel, puede ser un atractivo. Por ejemplo, hay uno que es en degradé, ¿no? Hay unos símbolos que están en redondo. La mayor parte de los símbolos están bajo esta caracterización, ¿no? Entonces, pero esto responde justamente a estándares y normas internacionales. ¿Tienen preguntas acá? Noelia. Elizabeth, ay, qué gusto de tenerla. Ninguno. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo le va? Buenas Sí, tardes. Lice, ya estoy esperanzada. Vine y al final me dijeron que no van a haber más clases presenciales. Ya estoy en Cocha. ¿Ya está en Alistándome Cochabamba? Sí, licenciado, alistándome. Hoy defiendo a las 19:45, 19:30 defendemos nuestro proyecto con mi compañero. Y en otra materia, llegué el día sábado y en esos días, lo que no hicimos en 3 meses, lo hicimos en esos días. Pero así es, cuando se quiere, se puede. Qué bien, así que llegó. Sí, licenciado, y tenía la esperanza de tener clases presenciales con usted, pero me dijeron que ya no, que ya son todas virtuales ahorita. Sí, hemos estado dos semanas con clases presenciales. Así que vino, ¿se vino por tierra o vino por aéreo? Llegué, no por vía aérea vine, llegué el sábado, a ver, tomé mi vuelo a las 23 horas, estuve en el aeropuerto. El vuelo salió a las 2 de la mañana del sábado y llegué a Santa Cruz y luego de ahí a Cochabamba. Póngale que para las 9:20 estaba en Cochabamba y de ahí directo dejé mi maleta en un hotel y me fui a mi clase de tecnología de alimentos y después a mi grupo focal y así sucesivamente, licenciado. Qué Han bien, sido porque días... yo estaba pensando y dije, seguramente va a ser su trámite con la licenciada Ayala para que le tomemos por Zoom el examen final. Nos dicen, vamos a estar presencial. Él le quería hacer una consulta, aprovechando, disculpe el atrevimiento, licenciado. De casualidad, ¿usted no dejó en la fotocopiadora ningún documento? No, siempre están ahí mis textos. Sus textos. Sí, el texto de planificación turística 1, planificación turística 2, todo el material siempre se queda en la fotocopiadora. Entonces, ¿cuál podría yo pedir para prepararme para el examen final, ya que, como usted sabrá, yo necesito puntaje de licenciado y Sí, quiero estudiar para planificación prepararme? turística 1. Uno, Claro, es el ya. mismo que les he pasado en digital. Sí, lo tengo en digital, pero usted sabe que es más fácil siempre Sí. tener ya todo ahí, Entonces, borronear, en escribir. la fotocopiadora está planificación turística 1. Ya hoy que voy a estar por la U, en breve voy a aprovechar y voy a comprar. Ya le agradezco mucho, licenciado, toda la paciencia que me ha tenido y va a disculpar todas mis ausencias, pero No, créame que no sabe lo que me costó llegar hasta acá. Ya estamos aquí y voy a pasar el semestre. tiene que hacerlo. ¿Por qué línea era el Así es. llegado? Por Amazonas. Ah, claro, Amazon es el que... Todo fue Amazonas esta vez. Normalmente me suelen hacer conexión a Boa, pero no sé qué pasó ahí.
Qué bien, ahora lo único que queda es prepararse estas 2 semanas que son exámenes y luego regresará, ¿no? Así mismo, licenciado, si Dios quiere y permite. Sí, pero ya ha usado platita trabajando en 2 lugares. Sí, eso le digo. Sí, justo de eso me estaba molestando mi compañero porque me quedé en un hotel y como estuvimos trabajando en nuestra transcripción de un trabajo que hoy vamos a defender, venía él, se quedaba, hacíamos todo el trabajo, comíamos, y hasta las 12 de la noche hicimos el trabajo, seguíamos haciendo 3 días desde que llegué, el sábado, el domingo, lunes, ayer también estuve hasta las 12. Y recién estuvimos por la transmisión imprimiendo nuestro trabajo y anillándolo. Y justo me decía él, escucha, Eli, de verdad, ¿cómo haces? Y le dije, que me quité la mierda trabajando en 2 lugares, pero ahí te das cuenta que cuando uno quiere, puede. Sí, Así que fuerza, chicos, para todos. Vamos a pasar este semestre. sí, querer es poder, ¿no? Así mismo, Lisa. Perfectamente. Bienvenida entonces. Muchas gracias, Lisa. Bien, continuando, entonces decíamos que hay normas internacionales que también tienen que ser aplicadas como principios fundamentales en los centros turísticos. Dentro de estos principios tenemos, si el centro está ubicado en el área rural, y eso es lo que pasa generalmente en nuestro país, ¿no? En ese caso, un principio fundamental es el contacto con la naturaleza o con la cultura. Y para el caso de la naturaleza, decíamos de que estos atractivos turísticos, ¿no? Tienen que ser, lógicamente, lo menos disturbados posibles por la mano del hombre. Pero que el turista no va a salir de su residencia habitual y se va a trasladar por 500, 800, 1000, 2000 kilómetros vía aérea, vía terrestre, etcétera, para ver esa naturaleza que la puede ver a 100 kilómetros de su residencia. Entonces hay que buscar y hay que tener mucho tacto para poder establecer, ¿no?, qué atractivos turísticos de carácter natural van a tener que ofertarse y van a tener que ponerse en valor. Y decíamos, poner en valor significa tener que crear, si tenemos ahí el recurso turístico, pero tenemos que crear el atractivo, es decir, que sea atractivo a los turistas. Y para que sea atractivo tendrá que haber un camino, tendrá que ver las instalaciones turísticas, los hoteles, el restaurante, las actividades, los caminos, etcétera, para que el turista pueda arribar a ese atractivo turístico, ¿no? Ahora, lógicamente, que se tiene, si un atractivo es de orden natural, ¿no? Si es de orden natural, entonces hay que buscar esos atractivos que estén lo menos disturbados posibles. Y la disturbación significa de que no hayan sido transformados por la mano del hombre. Entonces, esa naturaleza, cuanto más virgen esté, muchísimo mejor. Cuanto más conservada esté, mucho mejor. Y lógicamente que las actividades también tendrán que ser actividades que estén controladas para el desarrollo de estas.
Es decir, en un destino turístico, y si es un centro turístico de naturaleza, o que también puede ser denominado ecoturismo, seguramente que va a tener y ustedes eso llevan, van a llevar el siguiente semestre en Ecoturismo 2, que es la medición de capacidad de carga. Es decir, por ejemplo, si es una senda turística donde los turistas van a caminar 5 kilómetros, porque esa es la actividad pedestre en una senda ecoturística. Entonces, los turistas van a caminar 5 kilómetros, entonces se ha medido cuál es la capacidad de carga que tiene esa senda. No se puede, es decir, dimensionar si la capacidad de carga establece que solamente a esa senda por día pueden ingresar 20 personas. No se puede poner una persona más, 21 personas, porque se va a deteriorar. Entonces hay fórmulas y el autor Cifuentes es el que mejor, el que más, el mexicano, el que más ha desarrollado esta parte de la creación y medición de capacidad de cargas, especialmente en el sector de la mariposa monarca en México, ¿no? Entonces se hacen los cálculos necesarios, se determina la capacidad de la senda y los turistas tendrán que reunirse máximo 2 grupos, por ejemplo. 10 que irán al principio y a la hora siguiente otros 10. Entonces, si ponemos más gente, se va a deteriorar esa senda. Entonces, se tendrá necesariamente que trabajar la capacidad de carga. Ahora, la senda tendrá que estar señalizada. La senda tendrá que estar interpretada. Los turistas van a requerir de batería de baños. ¿Qué características van a tener esas baterías de baños? ¿De dónde se va a proveer el agua para esas baterías de baños? Seguramente que deben haber algunos arroyos, algunas vertientes. Hay que traer el agua por tubería, pero no hay que hacer zanjas profundas porque vamos a deteriorar las madrigueras, por ejemplo. Ahora, las aguas servidas que salgan de los baños, ¿dónde las vamos a depositar? No podemos depositarlas a la primera torrentera o al primer río, porque en ese caso estuviéramos contaminando. Entonces, justamente todas esas características, esos requerimientos, la planificación los tiene que comprender en sus proyectos. Si, por ejemplo, en el centro turístico hay esas características de atractivo, entonces un proyecto será la creación de la senda ecoturística y lo que generalmente se aprovecha es para no deteriorar el espacio físico, se utilizan las sendas pedestres que los campesinos han utilizado desde hace 1000 años atrás. No nos olvidemos de que siempre, desde la época del Incario, inclusive si estamos aquí en esta zona, y si vamos a estar en el caso de su compañera Elizabeth, en el caso de los originarios de los bosques secos, como son los guaraníes, es decir, siempre han abierto sus sendas en esos bosques secos por donde transitaban con sus animales. A un principio, si nosotros vemos todo el sector que es en Bolivia, partiendo desde el Ecuador, siguiendo Ecuador, Perú y Bolivia, todas esas sendas hemos llamado caminos del Inca, en la época del Incario. Antes del Incario habían otras culturas que también hacían sus caminos. Y esas sendas las utilizaban para transportar sus productos agrícolas y los transportaban en llamas. Entonces eran sendas que estaban bordeando los cerros
y eran sendas angostas. A veces eran con precipicios demasiado grandes, farellones, etcétera, pero por esas sendas circulaban los habitantes de esas culturas antiguas. Lo mismo ocurría en la selva. Es decir, las sendas las trabajaban hace añadas atrás los aborígenes, los propios del lugar, los lugareños, los grupos originarios, para poder deslizarse y transportarse en el monte, y en ese caso llevaban en las espaldas su mercancía, que era su alimento. Entonces lo que hacemos hoy en día es justamente utilizar esas sendas, ¿no?, para no deteriorar más el medio ambiente. Porque sin un cerro vamos a tener que hacer, por ejemplo, este corte. Si ese es el cerro, entonces para hacer la senda tuviéramos que hacer un corte de esa naturaleza. Y eso va a significar que tuviéramos que utilizar dinamita o tuviéramos que utilizar maquinaria pesada para aperturar esa senda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos deteriorando ese medio ambiente. Entonces, es mucho mejor y además es mucho más enriquecedor, si vale el término, porque inclusive la interpretación de la senda, ¿no?, habrán cartelones que también responden a normas internacionales, ¿no? Este tipo de cartelones de la señalética, ¿no?, y se dirán, por esta senda transitaron grupos de civilizaciones antiguas hace más de 1000 años. Y esta senda se la ha adaptado como senda ecoturística en base a la existencia de sendas pedestres que utilizaban las culturas tales y cuales. E inclusive se puede hacer, si hacemos el otro corte de la senda hacia este sector, ¿no?, si se va a transitar por acá, se transita por acá, entonces a la senda la vamos a interpretar de tal manera en que se pueda ver y resaltar lo natural como también lo cultural. Por eso decimos que hay que hacer el destino turístico, en este caso el centro turístico, va a tener que tener atractivos que sean realmente de gran trascendencia, sean naturales o sean de carácter cultural. Si son de carácter cultural, ¿no?, entonces hay que mantener estas características autóctonas. Ha salido una publicidad no hace mucho y seguramente que ustedes la han visto por el Facebook y se llama no es senda, es la ruta de las misiones. Y esta ruta de las misiones creo que son 1000 kilómetros, algo por ahí. Están uniendo 3 países. Elizabeth, ¿sabe algo de esto? La ruta de las misiones, de casualidad, licenciado, no corresponde a la ruta de las misiones jesuíticas, ¿no, verdad? Exacto, a las misiones jesuíticas, pero la ruta Sí. la están creando entre varios países y ya se está ofertando como ruta. La ruta turística dice la ruta de las misiones. Y las misiones jesuíticas.
Y no es solamente, en este caso, eh, no reúne solamente a un país, sino reúne a varios Según países. entendí, licenciado, esta ruta recorre los Valles Bajos, ¿no es? Sí, Algo así era que había escuchado, le estoy hablando hace rato, ya creo que en el Facebook había visto. pero son varios En países, ¿no? donde el viajero, sí, varios países, creo que hasta México está, no me acuerdo bien. Y en donde el viajero que visita el territorio aporta efectivamente, digamos, a la conservación de los tesoros. Y no solo de un país, tiene la oportunidad de visitar varios a su vez. Recorre como varias localidades antiguas. Claro, donde han estado los jesuitas en Claro que este, fueron fundadas, en realidad son localidades antiguas fundadas por las misiones religiosas de los padres jesuitas. claro, justamente han sido fundadas por los padres jesuitas, porque no nos olvidemos de que los padres jesuitas, cuando se crea, en este caso, eh, se crea las misiones jesuíticas, han sido, ellos dependían, no dependían de ninguna otra orden, sino la orden jesuítica dependía exclusivamente del Vaticano. Ni siquiera dependían de, en este caso, ni de de la jurisdicción que podía tener la audiencia de Charcas, ni del virreinato de Lima, ni tampoco del virreinato posterior de Buenos Aires, sino dependían directamente del Vaticano. En Bolivia tenemos un sector que está ubicado en la parte de la Chiquitanía, y tenemos las misiones jesuíticas que comprenden las poblaciones de San Miguel. Después tenemos varias poblaciones que han sido las fundaciones, es decir, han sido fundadas por los jesuitas dentro de esas localidades, y también las llama también la Ruta Verde, ¿no? La ruta de las misiones jesuíticas de la Chiquitanía. Y ahora se tienen las de San Javier, las de Concepción, San Ignacio, que eran poblaciones, Santa Ana, que han sido poblaciones, San Miguel han sido poblaciones donde los padres jesuitas han enseñado a estos grupos, ¿no? Los han evangelizado, los han agrupado y les han enseñado inclusive artes, ¿no? El manejo, por ejemplo, el arte de poder manejar el tallado en la madera, que gracias a eso han podido y nos han legado hasta ahora las construcciones en las misiones jesuíticas. Luego el arte de la música barroca, que hasta ahora también en el lado boliviano y paraguayo se toca y se ha desarrollado mucho en estas misiones, instrumentos musicales de esa época. Eh, También está el Festival de la Orquídea en el sector de la Concepción en Bolivia. Entonces, ahora ya se ha creado, es decir, estas misiones se han agrupado de alguna manera para poder ser una ruta más grande y ya una ruta internacional, ¿no? Entonces, eso significa, por ejemplo, esas características culturales que tienen las misiones jesuíticas. Si se han creado en ellas centros turísticos, y esos centros turísticos, lógicamente, que van a mantener las características de autenticidad en sus manifestaciones culturales. Lo mismo Pasa, pasa, pasa dígame. que dicen, en general, ellos se basaban, ya sea en cualquier país que hayan asentado, las misiones jesuíticas se basaban en básicamente crear una sociedad
beneficios y cualidades de la sociedad cristiana europea. O sea, ellos trajeron eso, pero obviamente ausente de vicios y maldades, ¿verdad? Claro, La idea era lograr que desarrollaran contacto técnico con las personas también, ¿verdad? Y la atracción de los indios. claro, en este caso no se ve en los jesuitas lo que ocurrió con el resto de las congregaciones religiosas y también en el caso de los españoles y de los portugueses que cuando llegan a la América a conquistar, pues los esclavizan, matan, es decir, los subyugan totalmente a los originarios con el único fin y el único beneficio de poder lograr, es decir, enriquecerse. En cambio, cuando vienen los jesuitas, es decir, es una labor más humanitaria. Sí es un adoctrinamiento porque los convierten al cristianismo, pero dentro de esa conversión al Justo, cristianismo hacen una labor comunitaria entre ellos, ¿no? No hay mucha diferenciación. y por eso le decía, una doctrina cristiana europea ellos trajeron, pero sin maldad, porque el resto pues venía a enriquecerse nomás a costa en mi caso, ¿verdad? De los guaraníes, ¿verdad? Claro. Y han sido realmente, ha sido una sobreexplotación total, ¿no? Buscaban el oro, buscaban las piedras preciosas, sí, han sido esclavos y a la falta de esclavos se han puesto, como no había, en algunos lugares no habían poblaciones locales, lo que hacían era traer esclavos del África y por eso que vemos en todo el sector de Centroamérica y del Brasil, ¿no? Una gran influencia de la raza negra. Y es que ellos son descendientes de los De África, de Nigeria, África, de Nigeria, no nigerianos. nigerianos, pero han sido sus ancestros, han sido pues esclavos en toda la parte de Centroamérica, parte de Sudamérica y también en Norteamérica, ¿no? Porque los ingleses han traído, porque en Estados Unidos hay tanta población negra? Es por eso, ¿no? Porque eran africanos, eran esclavos que venían para trabajar la tierra, las minas, etcétera. Entonces, esas características culturales, por ejemplo, se las tiene que mantener en esas sus autenticidades. En Sucre, en el departamento de Chuquisaca, hay una población a 60, 30, 60, unos 70 kilómetros debe ser de Sucre y se pasa por Pampa y Ampara. Y la Pampa y Ampara debe estar por lo menos a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y en Pampa y Ampara, ahora está muy próxima a Pampa y Ampara, está el aeropuerto de Alcántara, que es el nuevo aeropuerto que tiene la ciudad de Sucre. Pero en Pampa y Ampara habita una de las culturas precolombinas más antiguas de Bolivia, que inclusive son antes que los incas y se llaman los Yamparaes. Los Yamparaes ha sido grupos que han estado diseminados justamente en todo este sector de La Pampa y Ampara hasta el sector de Tarabuco. Y en Yamparaes hay comunidades y ustedes los ven que inclusive esas características folclóricas hasta el día de hoy las ha rescatado el Ideario Folclórico Nacional. Y nosotros vemos ahora como la danza de los tarabuqueños, por ejemplo, que tienen unas hojotas de madera altísimas, llevan espuelas, llevan los pantalones de bayeta, llevan el ponchillo, llevan el poncho y llevan un casco en la cabeza, ¿no? Entonces, es decir, es un sincretismo, ¿no? Es un sincretismo cultural, porque ahí se reúne las características en esa danza, en esa vestimenta, las características que tenían la cultura yampara, que es precolombina, juntamente con la mezcla de lo que es la cultura europea. Por eso que en los yamparas, ¿no? En los tarabuqueños, en la danza de los tarabuqueños, vemos cómo ellos llevan el casco, pero el casco está trabajado de cuero de vaca. Y ese casco lo han imitado en ese entonces porque los españoles llevaban el casco de metal. Luego, las espuelas, por ejemplo, son traídas también de Europa. Entonces hay un sincretismo cultural porque hay una mezcla
de esas características de la población ancestral, ¿no? En sus danzas, en sus ritos. Y los tejidos, por ejemplo, si ustedes ven los ponchos de los tarabuqueños, entre un poncho y otro poncho hay mucha diferencia. Y la diferencia está dada, es decir, por el tejido. Pero dentro del tejido se da justamente por la disposición de los colores. Si, por ejemplo, hay el color rojo, hay el color blanco, ¿no? Hay el color amarillo, hay el color azul, hay el color lila, por ejemplo. Si vemos esta disposición de los colores, el rojo, el blanco, el amarillo, el azul y el lila, en esta disposición de colores así, el tejido así, significa que pertenecen a una comunidad. Y si la disposición de colores es viceversa, primero está el lila, después está el blanco, después está el rojo en el tejido, ¿no? Y luego está el amarillo, acá, significa que estos corresponden a otra comunidad campesina. Y es por eso que en la fiesta del Tarabuco, que se celebra una semana después del carnaval tradicional que nosotros tenemos acá, una semana, y se llama la Pucara. Y la Pucara no es nada más ni nada menos que se hace un arco así de grande, pero debe tener por lo menos el arco unos 10 metros de alto. Entonces lo hacen en un sector muy próximo a la plaza principal o al mercado. Y lo hacen, y este arco hacen de madera. Y en la madera lo que logran es colgar toda la producción, es decir, productos agrícolas, lo que producen en el sector. Papas, en los vallecitos de Tarabuco se produce cebollas, maíz, aquí están los marlos de maíz, etcétera. Y decoran también con flores, con cosas, ¿no? Entonces, esta es la pucara. Y la pucara, en el fondo, ¿no? En ese carácter cultural autóctono, ese carácter cultural autóctono les da fundamentalmente la cultura andina, porque se nota que en este caso los aymaras han influenciado también en estas otras culturas, ¿no? Porque lo que están haciendo acá con la pucara no es nada más ni nada menos que el agradecimiento a la Pachamama. Y la Pachamama es cultura andina. La Pachamama fue adoptada también por los incas posteriormente, pero es la adoración a la tierra, a la madre de la fertilidad. Entonces, aquí se desarrollan las danzas de los tarabuqueños. Son cientos de grupos de tarabuqueños originarios de la Pampa y Ampara y de todos esos sectores que están viniendo a hacer reverencia a la madre tierra. Y decimos es un sincretismo porque esos cascos, ¿no? Esas herraduras que llevan en las hojotas es la representación de los españoles. E inclusive el movimiento en las danzas significan la representación de la sublevación hacia los españoles en las gestas libertarias. Y la gran participación que tuvo doña Juana Azurduy de Padilla y la influencia que tuvo en todo ese sector.
cuando hay las primeras revoluciones a partir del año 1810, donde nacen las gestas libertarias, ¿no? Entonces es un sincretismo de varias culturas, pero hasta el día de hoy se mantiene esto. Inclusive cada año, después de que terminan ya los bailes a la pucara, todo eso, invitan mucho a los embajadores de gobiernos extranjeros que los invitan en la ciudad de La Paz y los embajadores vienen. Y cada año hacen entrega de la fiesta a un embajador. Y principalmente son de los países más ricos. Entonces, el embajador que, por ejemplo, creo que es para el próximo año, para el año 22, es el embajador británico que ha agarrado la fiesta. Y él se va a encargar de dar los recursos económicos para hacer toda la pucara. Entonces, son características culturales y eso es lo que se busca para desarrollar y crear centros turísticos, ¿no? Que esos atractivos tengan ese carácter, ¿no? De autenticidad. Por ejemplo, Tarabuco es un espectáculo ver ese carnaval de Tarabuco y sobre eso los guías están explicando a los turistas, ¿no? Esas características que tiene ese carnaval, esas características ancestrales. ¿Preguntas? Dicen, Dígame, Alejandro. esta fiesta de Pucara también, ¿no sería la fiesta de Pujial también? Claro, es la del Pujllay. Pero es decir, la del Pujllay está más, hemos visto, hacia el... más en las alturas, en el caso de Cochabamba, ¿no? Que el Pujllay en sí es más el enfrentamiento y tiene también sus características ancestrales que eran, y la representación de la misma danza son las peleas a muerte que existían en esas culturas, en esa cultura pre-inca también, ¿no? En cambio, en el Pujllay no, en el Pujllay ¿se acuerda, Alejandro, que cuando vemos el carnaval en Oruro, aquí en Cochabamba, a la entrada, siempre vemos a los tarabuqueños con sus hojotas de madera altísimas? Sí, dice. Ellos son. En cambio, en este caso, los otros grupos son de las otras alturas y mucho más del sector hacia el altiplano cochabambino, ¿no? Que es más, es decir, la danza, inclusive la representación de la danza, es más hacia el combate personal, porque antiguamente, originalmente eran combates a muerte, ¿no? Se golpean y todo eso hasta matarse. Y ahora la representación de la danza justamente es eso, ¿no? Que se agachan y se pelean. En cambio, el otro no. La otra representación de los tarabuqueños es más hacia las gestas libertarias. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos en 8 minutos, por favor, hasta que grabe esta participación.